y titulamos nuestra columna de hoy día 677, Provincias Unidas, aliado táctico y enemigo estratégico de la libertad avanza. A tan solo 9 días de las elecciones de medio término, el escenario político argentino se encuentra en un momento de alta tensión y expectativa. La gobernabilidad de Milei en la Argentina enfrenta un punto crítico. Su capacidad de consolidar su modelo económico y llevar adelante las reformas laborales, previsionales e impositivas dependerá estrechamente, primero, del respaldo que logre mantener entre la ciudadanía, pero inmediatamente después, sin un apoyo sólido de los gobernadores y aliados políticos, no alcanzaría gobernabilidad plena. El papel de los actores externos, como el apoyo financiero o político internacional, tienen efectos ambiguos. Por un lado, pueden ofrecer un alivio temporal frente a la crisis cambiaria o de reservas, evitando un deterioro abrupto ante las elecciones, pero por otro generan un impacto simbólico negativo que puede incluso erosionar la legitimidad del gobierno ante un electorado sensible a la injerencia extranjera. Este doble efecto refuerza la idea de que la verdadera fuerza política de Milei dependerá más de la percepción ciudadana y de la consolidación interna que de cualquier respaldo externo. El apoyo del PRO a la libertad avanza le podrá permitir a Milei asegurar el tercio de diputados propios para bloquear tanto un eventual juicio político como, fundamentalmente, que sus vetos no sean rechazados por el Congreso. Pero la única forma de poder avanzar en las reformas que precisan ser aprobadas en forma de leyes en el Congreso será con los mismos gobernadores cuyos diputados y senadores apoyaron sus leyes en 2024, como por ejemplo la renombrada Ley Bases. Y ahora, cansados de que su apoyo no representara ninguna reciprocidad con las necesidades de sus provincias, decidieron, además de hacer que sus legisladores le voten en contra, asociarse bajo el lema Provincias Unidas, varios de ellos, y lo que comenzó siendo una asociación defensiva pasó a ser ofensiva, con aspiraciones de presidir el país en 2027, generando la paradoja que bien definió Perón como que el aliado táctico del presente era el enemigo estratégico del futuro. Ayer, en este mismo programa, hicimos una interesante charla con el analista Facundo Nehamskis, quien consideró que el clima del coloquio de ideas reflejó que los empresarios no esperan un triunfo electoral del gobierno, pero sí confían en que las reformas laboral e impositiva avancen de mano de los gobernadores de Provincias Unidas, como Puyaro de Santa Fe o Yayora de Córdoba. Advierten que la relación entre Milei y los mandatarios provinciales podría volverse más horizontal, ya que si el presidente obtiene un tercio del apoyo de la sociedad y no ya el 56% del balotaje de 2023, la relación con los gobernadores se transformaría en un vínculo más de pares. Plantea además un dilema estratégico para Provincias Unidas. Si buscan consolidarse como fuerza de centro o centro-derecha, deberán decidir si colaboran con Milei para que tenga éxito o si, por el contrario, permitir que su gestión fracase y así ocupar el espacio político que hoy tiene Milei. ¿Estarían dispuestos a ayudar a Milei a concluir su gobierno exitosamente? ¿O preferirían un gobierno mediocre para posicionarse en el balotaje junto al kirchnerismo? En su visión, incluso podrían dejar que Milei haga la tarea sucia de implementar las reformas impopulares como la laboral o la previsional para luego heredar un escenario de mayor estabilidad. Pero Nehamskis advierte que las grandes reformas estructurales son casi imposibles desde su perspectiva desde un gobierno debilitado y recordaba la forma de la reforma laboral de la Rúa, que terminó en el escándalo de Balcarce, y la ley Mucci de Alfonsín, que también enfrentó serias dificultades y marcó un punto de inflexión en la carrera política como presidente de Alfonsín. Pero la situación del empleo es muy distinta hoy que en 1984 que en el 2000. Porque el mercado ya fue produciendo, de hecho, el abaratamiento del costo laboral, llevando a más de la mitad de la población activa a trabajar por fuera de la protección legal, o sea, negro. Y la mitad que continúa con las protecciones de ley vigente con sueldos tan ínfimos que incluyen tácitamente el costo de la llamada industria del juicio, descontada de su salario. Pero vamos a escuchar a Nehamskis hablando de los gobernadores. No estaría tan seguro de cómo se relacionará Milei con los gobernadores. Son 50 segundos. Yo lo que no estaría tan seguro cómo o qué forma va a asumir la relación entre Milei y esos gobernadores. A mí, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Estuve el otro día en una reunión con empresarios muy importantes y había una preocupación que es la siguiente, que es ¿cuál es la capacidad
que tiene el liderazgo de Javier Milei como para poder gobernar en condiciones de no mayoría, ni siquiera en su relación con la opinión pública. Porque Milei nunca estuvo en mayoría, ¿no? Pero tenía como garrote disciplinador, por decirlo de alguna manera, su relación con la opinión pública. Y en las últimas horas el oficialismo ha salido a plantear los lineamientos de una segunda etapa de su gestión centrada en reformas estructurales, especialmente en materia laboral y tributaria. Y ayer en una entrevista en La Nación Más, Javier Milei sostuvo que las leyes laborales argentinas son anacrónicas. Explicó que el nuevo régimen coexistiría con el actual, dando libertad para elegir cuál aplicar. Argumentó que la mitad de los empleados se encuentran en informalidad, lo que ya decíamos, y que este cambio busca facilitar su paso al trabajo formal, reduciendo la industria del juicio y fomentando la inversión privada. El propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en un video grabado para el evento del coloquio de IDEA, anunció en esta nueva etapa, como decíamos mediante un video, en el que destacó la intención de modificar el régimen de empleo. Dijo textualmente: se viene de un régimen arcaico y necesitamos que sea más ágil y que termine con la industria del juicio. Caputo cerró su mensaje pidiendo al empresariado mantener el apoyo del rumbo del gobierno y acompañar la construcción de un nuevo país, subrayando que el éxito del programa depende de la cooperación entre el sector público y privado. Vamos a escuchar en 26 segundos al ministro Caputo diciendo: ahora viene la segunda etapa, una reforma laboral y una tributaria. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido. Interesante la virgen que tiene el ministro allí al lado de su cabeza. El presidente también adelantó que tras las elecciones legislativas habrá una reorganización forzosa del gabinete. Mencionó Santiago Caputo como posible, el asesor estrella, que como posible ministro. Y en cuanto a su relación con Mauricio Macri, dijo que mantuvo contacto antes de su viaje a Estados Unidos, pero no después, y negó que el apoyo económico del entorno de Donald Trump implique concesiones políticas, aunque habría que tomar con pinzas estas declaraciones de Mauricio Macri. Por su parte, terció en el debate del oficialismo con un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que plantea que la prioridad de los últimos 2 años fue detener la inflación, y destaca que hubo importantes sacrificios en el país que alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1 en septiembre, reconociendo este logro como un paso fundamental, pero señalando que ahora el desafío es distinto. La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento. Para avanzar en esta nueva etapa, Macri insiste en la necesidad de construir una nueva mayoría que incluya legisladores de diversas fuerzas políticas, capaces de aportar distintas perspectivas. Señala que se deben plantear metas concretas e inmediatas, como la ley de presupuesto, que permitan alinear prioridades y mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, mientras se promueven acuerdos que impulsen el desarrollo económico. Y finalmente Macri hace un llamado al diálogo, a la cooperación, expresa con el PRO y que él mismo está dispuesto a asumir este compromiso, pero reconoce que su aporte por sí solo es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Destaca entonces la importancia de una oposición constructiva que presente propuestas desde todo el país, y concluye con un mensaje optimista. Creo que los argentinos, creo que el futuro también está cerca, solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos. Pero si Macri se refiere solamente a integrar al PRO al gobierno, es muy probable que esta ampliación no baste, como él mismo lo dice, y allí entra nuevamente la actitud de Milei hacia los gobernadores de Provincias Unidas, que han mostrado coincidencias parciales con el proyecto de reformas de Milei, especialmente con la necesidad de modernizar el régimen laboral, simplificar la carga tributaria, aunque insisten en un federalismo cooperativo que garantice recursos y previsibilidad para las provincias. Mandatarios como Martín Yayora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, han abogado por un equilibrio entre la reducción de impuestos y la inversión productiva, planteando que las reformas deben responder tanto a la urgencia de la competitividad empresarial como a la equidad territorial, evitando decisiones centralizadas que sobrecarguen a los distritos del interior.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento del gobernador de Córdoba, Yayora, en el coloquio de ideas diciendo tenemos que construir en conjunto más sentido común. 50 segundos. Frustración más de la Argentina. Y creemos que estamos a tiempo. No hay solo un problema financiero hoy, por eso es, como dijo Nacho, este rescate que nadie sabe bien también en qué condiciones, ni cómo, ni cuándo, nadie lo explica, pero claramente estas idas a Estados Unidos de manera urgente para tratar de llegar a octubre. ¿Y después de octubre qué? Y los argentinos no podemos sufrir otra frustración siendo el octavo país más grande en territorio, teniendo todas las potencialidades. Lo escuchan hablar a Nacho de aluminio, somos uno de los pocos que producimos aluminio porque queremos ser industriales. Tenemos pesca, minería, luz, podemos tener valor agregado, podríamos ser una potencia en biocombustibles también. Bueno, recién estábamos hablando con YPF. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos que construir en conjunto más sentido común. Bueno, el eje de Provincias Unidas está en lo productivo, hay acuerdo parcial con el gobierno, aunque también críticas duras al salvataje de Trump, que lo califican como una medida electoral de corto alcance para llegar a octubre. Y consultado por los medios a la salida de su intervención en el coloquio de ideas, el gobernador destacó la necesidad de un plan de desarrollo para la Argentina y criticó que el gobierno estuviera cerrado a discutir el tema. Vamos a escuchar nuevamente a Yayora, 22 segundos, dice, vos le hablas al gobierno de plan de desarrollo y te cortan la entrevista. Y al gobierno de plan de desarrollo te cortan la entrevista. Te dicen, no, nosotros no tenemos nada que hacer con el desarrollo. Y si no tenés que hacer nada con el desarrollo, ¿cuál es tu plan? Te prestan una vez, te van a prestar otra, hasta un momento te van a decir, mira, vos no tenés un problema financiero, vos tenés un problema económico. Hay que poner la maquinaria productiva de la Argentina a trabajar rápidamente. Clarísimo, ¿no? El presidente también adelantó allí sus intenciones de poder llevar adelante un plan de reforma laboral, como veníamos diciendo, y por lo que vemos hay una coincidencia entre las personas de Provincias Unidas con el presidente Milei respecto de cómo llevar adelante una reforma laboral y una reforma tributaria. Decíamos entonces que Yayora, al decir te cortan la entrevista, seguramente se refería al desopilante momento que se viralizó en las redes durante la última entrevista que el presidente le brindó a Eduardo Feynman hace 2 días. Vamos a ver por qué no tiene desperdicio ese pedacito de 28 segundos. Presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20. A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento sí, con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver, bueno, entonces... ¿Qué quiere que haga, no? Bueno, los aportes del Frente de Provincias Unidas tienen valor además porque vienen de gente que tiene experiencia de gestión frente a territorios donde se produce la riqueza del país. Surgió como un espacio de articulación entre provincias de centro y sur del país, buscando una agenda común sobre producción, federalismo, recursos, y los 6 mandatarios se consolidaron como actores relevantes de la política nacional durante 2024 y 2025. Está integrado por 6 gobernadores que conforman un bloque político con peso territorial y diversidad ideológica dentro del mapa argentino. Martín Yayora, quien ya mostramos a él hablando, de Córdoba, 53 años. Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, 50 años. Ignacio Nacho Torres, de Chubut, solo 37 años. Carlos Sadir, de Jujuy, el más senior, 67 años. Claudio Vidal, de Santa Cruz, 45. Gustavo Valdés, de Corrientes, 57. Por sus edades, muchos de ellos están en etapa de consolidar su poder y corrientes políticas locales. Y en cuanto a su futuro político, Yayora, Puyaro, están habilitados, lo mismo Nacho Torres, para una reelección en 2027 tras las reformas o reglas vigentes de su provincia. Torres, Sadir y Vidal también podríamos decir que pueden buscar un segundo mandato. En el caso de Valdés, su segundo pedido en Corrientes ya culminó y culmina ahora en 2025, y por las normas locales que restringen más de 2 mandatos consecutivos no puede presentarse nuevamente.
Así, dentro de Provincias Unidas, nos encontramos que la mayoría de los gobernadores, los 5 además que la formaron originalmente, porque el de Corrientes se agregó ahora, cuentan con posibilidades legales de continuar en el poder, o sea, ser reelectos, lo que refuerza el potencial de continuidad política del bloque más allá de 2027. El Frente busca posicionarse como una alternativa federal productiva, presente en los extremos que representan la Libertad Avanza, entre los extremos que representan la Libertad Avanza y Fuerza Patria, con la meta de sumar entre 17 y 20 diputados nacionales y conformar con los ya existentes un bloque entre 25 y 30 legisladores afines dentro del Congreso. Un número nada despreciable y que habría que tener en cuenta que podría articular además con otros espacios que tampoco son ni libertarios ni kirchneristas, como López Murphy o como el de Pichetto. Sin embargo, la estrategia de Provincias Unidas aún muestra tensiones internas. No todos los gobernadores coinciden en el respaldo a las listas en Buenos Aires y en la ciudad, donde compiten Somos Buenos Aires, encabezado por Florencio Randazzo, y Ciudadanos Unidos, que postula Graciela Ocaña y Martín Lustó. Mientras Yayora y Schiaretti impulsan la candidatura de Randazzo, Puyaro y Torres se distancian de este armado, aunque claramente el santafesino Puyaro respalda a Lustó en la ciudad de Buenos Aires, a quien además considera artífice de haber sido el gobernador de Santa Fe. El desempeño en el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra casi el 45% del electorado, se anticipa muy modesto. En las elecciones bonaerenses de septiembre, Somos Buenos Aires obtuvo el 5,26% de los votos. El Frente deposita sus mayores expectativas en distritos gobernados por sus miembros, donde confían obtener la mayor parte de los escaños proyectados. En Santa Fe, por ejemplo, la lista es encabezada nada menos que por la vicegobernadora Gisela Scalia, mientras que en Córdoba es encabezada nada menos por Juan Schiaretti, quien fue varias veces gobernador de la provincia y es la persona con mayor aprobación en toda la Argentina dentro de su provincia después de haber gobernado. En Jujuy, María Inés Cigara busca un buen resultado bajo el sello de Jujuy Crece, y en Santa Cruz el oficialismo de Claudio Vidal se presenta por primera vez desde su asunción. Ignacio Torres apuesta a retener su fuerza en Chubut, y en Corrientes los hermanos Valdés esperan una victoria local. En las demás provincias el objetivo es instalar la marca Provincias Unidas y construir presencia política para el fuero. Pero lo interesante de la propuesta es que se presenta como superadora de la grieta argentina, desde una perspectiva productivista y desarrollista, de búsqueda de diálogo, de puntos de acuerdo. Escuchemos un reciente discurso de Maximiliano Puyaro durante el acto de campaña en Santa Fe, en el que estuvo presente también Martín Lustó, donde él dice: nos quieren llevar a discutir con dos modelos que ya fracasaron. 32 segundos. Podemos medir la variable que quieran, cómo comenzó el gobierno kirchnerista, cómo terminó el gobierno kirchnerista, con cuántos pobres empezó y con cuántos pobres terminó. O podemos ver también un gobierno que cada 3 meses va a golpearle las puertas al FMI y ahora cada 20 días le va a golpear las puertas de Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar. Entonces, lo que nos pretenden hacer y llevar es a discutir con dos modelos que ya fracasaron. En el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, conocido por su acrónimo IDEA, en Mar del Plata, Yayora pidió una discusión tributaria franca, equitativa y federal, que unifique criterios entre nación y provincia. Denunció que el gobierno nacional recauda más, pero no cumple con sus compromisos, afectando especialmente al interior del país. Planteó que las reformas deben orientarse a la inversión y a la creación de empleo, y criticó la falta de un modelo productivo nacional coherente. Nacho Torres, por su parte, reclamó un verdadero federalismo cooperativo y denunció la sujeción presupuestaria del gobierno nacional, advirtiendo que las provincias soportan la carga de servicios esenciales. Exigió sinceridad y previsibilidad en las políticas económicas y una reforma laboral que formalice el trabajo no registrado. O sea que tanto los gobernadores como los empresarios coincidieron en la necesidad de aliviar la carga fiscal, modernizar las normas laborales, aunque evitaron hablar taxativamente de flexibilización. Torres destacó que las medidas de alivio fiscal adoptadas en Chubut, como la exención de impuestos a los sellos y la baja de regalías en áreas marginales, y pidió acompañar la reducción de impuestos nacionales con inversiones productivas. Yayora, en tanto, defendió los incentivos industriales de Córdoba, pero evitó comprometerse a reducir el impuesto a los ingresos brutos,
uno de los más cuestionados por las empresas. Los empresarios allí presentes reforzaron la crítica a la presión impositiva, a la falta de competitividad, y directivos de firmas como Raizen, Sinteplas, Quilmes, La Anónima denunciaron que los impuestos representan casi la mitad del costo de los productos, que las firmas formales soportan una carga desproporcionada frente a aquellas que evaden. Si bien coincidieron en la necesidad de reducir gravámenes y simplificar el sistema, no precisaron qué recortes deberían aplicar el Estado para compensar esa menor recaudación. Sin embargo, aunque los acercamientos podrían abrir canales de diálogo interesantes para consensuar las reformas necesarias para reactivar la producción de un país azotado por una grave recesión, sectores del oficialismo insisten en seguirle pegando a los gobernadores. El mejor caso es el de Patricia Bullrich. Criticó con dureza a los gobernadores de Provincias Unidas, señalando que recurren constantemente al Estado Nacional en búsqueda de fondos y cuestionó sus políticas impositivas. Destacó que la gobernabilidad requiere trabajar en conjunto con la Nación y no generar medidas contradictorias como subir impuestos provinciales mientras se buscan reducciones a nivel nacional. Y en particular mencionó a Maximiliano Bullaro de Santa Fe y a Martín Yayora de Córdoba como ejemplos de mandatarios que, según ella, no colaboran para mejorar la competitividad del país. Vamos a escuchar las propias palabras de Patricia Bullrich. Los de las provincias cada 10 minutos te piden plata al Estado Nacional. Escuchémosla. La segunda pregunta. Sobre Puyaro, que dijo que van cada 3 meses a pedirle plata al Fondo Monetario y ahora al Tesoro. Bueno, y las provincias cada 10 minutos le piden plata al Estado Nacional. A ver, que pongan un poquito de voluntad para achicar el Estado, que cada vez es más grande, para lograr tener impuestos más competitivos, que cada vez aumentan los impuestos, bajan los impuestos nacionales, aumentan los impuestos en Santa Fe. Entonces no es así. De tener aliados, ¿no? Pero esta estrategia de polarización no parece muy aconsejable en este momento actual, ¿no? Porque el futuro inmediato del gobierno podría depender de las alianzas estratégicas con las fuerzas del interior del país, algo que le ha pedido hasta el Fondo Monetario Internacional. Y si Milei realmente quiere transformar la economía, modernizar el mercado laboral, no podrá hacerlo solo. Necesitará un acuerdo con los gobernadores de Provincias Unidas y un empresariado dispuesto a acompañar esas reformas. De lo contrario, su programa de cambio radical corre el riesgo de ser un bluff y su fuerza queda reducida a una mera supervivencia política, con 1/3 de legisladores que solo le garanticen no ser echado. Mientras el oficialismo debate internamente si mantener el pulso o abrirse al diálogo, los gobernadores consolidan su posición como árbitros del poder real de la Argentina federal. Más allá de que no es una fuerza mayoritaria, en términos porcentuales absolutos, Provincias Unidas no es un actor secundario. Sus decisiones pueden definir el futuro económico del país, el futuro del gobierno de Milei, que estará condicionado por cómo procese el resultado electoral del 26 de octubre. Sin la base ciudadana sólida que obtuvo al iniciar su mandato, las reformas podrían enfrentar bloqueos que lo hagan inviable. Hay incluso conjeturas maximalistas que llegan a pensar hasta en un gobierno de cohabitación, donde no solo el PRO integre ministros en el gabinete, sino también aliados de las distintas provincias, las que hoy se asociaron bajo el lema de Unidas, más otras de peronismo disidente, que también votaron en 2024 a favor del gobierno. La cohabitación es un modelo francés, donde un poder ejecutivo es compartido entre el presidente y el primer ministro, donde coexisten estas dos funciones con representantes de partidos políticos muy diferentes ideológicamente. Sería inimaginable en la Argentina, por ejemplo, que convivan un presidente como Milei y un jefe de gabinete con poder real a cargo, por ejemplo, de Juan Schiaretti. Pero volvamos al comienzo entre la alianza táctica y la enemistad estratégica. ¿Cuánto a los competidores de Milei para 2027, que representan todos aquellos que no son de la Libertad Avanza, pero al mismo tiempo son antikirchneristas? ¿Cuánto les resultará funcional que entre 2025 y 2027 el actual gobierno realice reformas que usufructuará quien gobierne en 2027 a 2031, pero al mismo tiempo no fortalezca tanto a Milei como para resultar un competidor fuerte en 2027? Pero más allá de la suerte del programa de la Libertad Avanza, esto nos deja una enseñanza. Argentina es un país con características federales y centralistas, una dualidad marcada por equilibrios delicados entre fuerzas provinciales y nacionales, que exige que cualquier intento de transformación estructural
se construya sobre la estabilidad y legitimidad interna. Los gobernadores se convierten entonces en un equilibrio entre expectativas ciudadanas, sustentabilidad económica y negociaciones políticas estratégicas. Es decir, un gobierno debilitado electoralmente podría quedar reducido a la supervivencia, como hemos visto con los salvatajes de Estados Unidos, pero esta supervivencia podría hipotecar al mismo tiempo el futuro del país, representando mayores costos para toda la ciudadanía en el futuro por lo erráticas de sus políticas. Así que con el deseo de que aprendamos de todas estas experiencias y discutamos ideas que nos permitan el desarrollo de nuestro país, vamos a concluir esta columna con una canción de Babasónicos que lleva como título Ideas. Olvídate de mí, ya no somos amigos y quiero que me quieras igual, como todo en la tierra tiene su nombre. Esto se llama